Hola, queridos compañeros, queridos estudiantes. Vamos a ver hoy, vamos a continuar con el desarrollo de cómo fue que llegó a aparecer, históricamente hablando, el ateísmo contemporáneo. Entonces estamos en los elementos históricos que desencadenan la presencia del ateísmo contemporáneo. En esta ocasión vamos a tratar el periodo del Renacimiento hasta la llegada del siglo XVIII. En este proceso tenemos 5 movimientos históricos registrables: el humanismo, posteriormente el escepticismo y con ello la aparición del nacimiento de la ciencia, el dualismo y el monismo. Esos son los 5 caminos que van a conducir a la historia de la humanidad a el cauce que es el siglo XVIII. Recuerden la tesis que venimos desarrollando. Hay un momento de ruptura y con el desarrollo de ese movimiento de ruptura respecto a un pasado, se desarrolla al final una decadencia cultural, una decadencia civil, una decadencia política, que va a implicar a su vez la aparición de otra ruptura, en este caso el siglo XVIII. Pero empezamos, llegamos como punto de partida al humanismo. Estamos en el siglo XIII europeo, XIV, dependiendo de los lugares. El humanismo se caracteriza por un movimiento de carácter renacentista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a tomar como principio, como punto de partida, recordar, asimilar, practicar, poner en vigencia otra vez contra las normas oficiales hasta entonces de una religión católica, la religión del momento, la única que había en el cristianismo, poner en tela de juicio esa religión, sus preceptos, sus convenciones civiles de vida, sus acuerdos universitarios y sus métodos universitarios para afirmar la necesidad de volver al hombre y que nada del hombre nos sea ajeno y que no nos pongan trabas a la hora de desarrollar el principio de qué es un ser humano y los derechos y los gustos, apetencias, emociones, sensibilidades que tenga un ser humano. El humanismo quiere recuperar dentro de la corriente del Renacimiento que aspira al arte, quiere recuperar al arte mismo, a la manera de expresarse y al hecho de que los hombres se pueden autodeterminar. Los hombres se pueden autodeterminar desde su propia realidad, en sus gustos, en sus emociones, en sus sentimientos. Por esa realidad se pueden autodeterminar. Y no hay nadie que les deba decir que tienen límites. Pero sí hay un límite, y lo reconocen bien los humanistas. El hombre tiene un límite, y es lo que se llama su finitud. El hombre muere. El hombre es pequeño. El hombre está en un cosmos, pero el hombre desaparece. Sin embargo, el hombre tiene dignidad, tiene algo especial que se funda en su razón, que se funda en sus sentimientos, que se funda en su manera de ser, en sus aspiraciones, en eso que hoy podríamos llamar, con Edith Stein y también con Teófilo Fichte, su esencia de hombre, aquello que lo hace ser lo que es y que no se sabe, porque hay muchas teorías que así lo tratan de definir, qué es el hombre, pero que en el fondo debe ser respetable porque no lo tiene la planta, no lo tienen los animalitos, no lo tiene el conjunto de la naturaleza. El hombre tiene algo y ese algo ha sido distinguido como el conocimiento, como el sentimiento, como la emotividad, como la sensibilidad artística. Eso hace que se pueda hablar
de dignidad humana. Y se expresa esa dignidad humana posteriormente como posibilidad política real. Los pueblos se pueden autodeterminar. Los pueblos se pueden convertir en naciones-estado. Ya no son un cabildo, ya no son una organización que depende de un monarca de turno, pasajero, medieval unido a la iglesia, ya no son simples aldeanos, ahora tienen una manera de regirse con un poco más de propiedad social. Se pueden autodeterminar sin necesidad de la presencia de lo religioso, pero lo religioso históricamente es muy difícil de despegar y ellos se quieren despegar. Ellos quieren, digamos con un lenguaje de hoy, autodeterminarse políticamente de una manera laica. Es un desgarro social, político, que va a costar mucho, que no se va a dar fácilmente, pero que está insinuado, por ejemplo, en los libros de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, donde la religión queda muy en entredicho, donde la fortuna, la oportunidad histórica del momento histórico, parece lo más vital. Y también, más que la oportunidad histórica, la inteligencia, la astucia de aprovecharse de la oportunidad histórica que tenga el líder político de turno. Puede haber una monarquía, puede haber una república, pero lo importante es tener al líder correcto en el momento correcto y que ese líder sea correcto porque sabe qué hacer y qué no hacer. La nueva moral es la moral de defender a un país, de defender una nación-estado frente a las adversidades de los enemigos. Vengan estos apoyados por sus amigos, cualesquiera que estos sean. Lo importante es tener a alguien capacitado que nos defienda como nación-estado. Este segmento humanista está representado, por ejemplo, por los escritores, por ejemplo, Boccaccio, que son críticos, que son chistosos e irónicos de las situaciones religiosas, de los curas, a los que casi siempre ponen como hipócritas que viven prohibiendo cosas y ellos realizan esas cosas que prohíben. Críticos, literatos también de la monarquía, y Dante es un ejemplo de defensa de la monarquía, pero también de crítica de la monarquía. Defiende la monarquía en La monarquía, un librito pequeño de él, y critica la manera de ser ética y política en la Divina Comedia, y ridiculiza y sanciona en el nombre de Dios en la Divina Comedia a los personajes más diversos. Por eso está en el infierno. Por eso es difícil que lleguen a el purgatorio. Y por eso definitivamente lo único que se puede encontrar en el paraíso es a la mujer verdaderamente enamorada, que todo lo ha dado por el amor y que se ha acercado a Dios porque Dios es amor. Y al final, lo más importante para un escritor como Dante es atreverse a caminar a lo largo de la vida, a hacer camino cada día, buscando una estrella con nuestra imaginación, con nuestra sensibilidad humana, una estrella que finalmente nos va a indicar el sendero verdaderamente dichoso de la dignidad humana. Y también tenemos a filósofos un poco más sofisticados, como Pico de la Mirandola, como Francis Bacon. Francis Bacon es el canciller oficial
de Inglaterra, del rey de Inglaterra. Y sin embargo, Francis Bacon tiene su proyecto político, un proyecto utópico. Antes de Francis Bacon está Tomás Moro, también un canciller, y tiene un proyecto utópico. Francis Bacon tenía el proyecto utópico de una Atlántida, donde las cosas se razonaban, se escribían y se ponían en práctica. Era mucha razón, mucha imaginación, y a esto llamó la ciudad de los sabios. O sea, que él vivía en la ciudad de los no sabios, que él estaba en una sociedad de no sabios. Es una crítica solapada. La utopía es una crítica solapada, literaria. Pero también tenemos, por ejemplo, les decía, mucho antes de Bacon, a Tomás Moro. Y Tomás Moro hace una crítica muy elegante, es también canciller. Muere decapitado por no apoyar a Enrique VIII en su proceso de divorcio patrimonial. Enrique VIII curiosamente morían todas sus esposas y una de ellas al final costó mucho matarla y la opción fue el divorcio. Quería un hijo y siempre lo que tenía eran hijas. Quería un rey, no una consorte de un rey. Quería que Inglaterra ocupara un papel preponderante políticamente hablando, jefiando Inglaterra siempre. Y lo que aparecían siempre eran mujeres. Siempre daba luz su esposa a mujeres. Y sus esposas siempre morían. Así que Tomás Moro se resiste, como católico que era, cristiano en ese momento, se resiste a esos gustos, entre comillas, poco religiosos de Enrique VIII y pierde por eso la cabeza, pero también porque ha sido un increíble escritor político fino que ha inventado el género de la utopía. La utopía es el género de decir un proyecto político, plantearlo como una posibilidad de una forma novelada, velada, y formar una ruptura con la sociedad que veníamos teniendo, medieval, opresiva, monárquica, hacia una sociedad donde los pobres no existen, los bienes se comparten, la propiedad privada se deja de lado, todos tienen una religión natural, el corazón de las personas es el que se identifica con la naturaleza y permiten un reconocimiento de un Dios natural y de un Cristo natural. Es una crítica y es una manera de ver esa nueva dignidad humana expresada en términos de sociedad. El segundo elemento que aparece en el Renacimiento, que llegaría hasta el siglo XVIII, es una actitud escéptica. Hay una ruptura. Aquí se da una ruptura otra vez. Tradicionalmente se creía a pie juntillas, o sea, sin cuestionar, lo que la iglesia, el cristianismo oficial enseñaba. Que Dios hizo el mundo, Dios hizo el mundo. Que hay que obedecer al Papa y a los sacerdotes, se obedece al Papa y a los sacerdotes. Que se va a las universidades y están en manos de sacerdotes, de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, que serían los más cultos, agustinos, que son recoletos, se recogen y oran, investigan y cultivan la tierra, se rompe con ellos y se llega a un escepticismo, quiere decir a una doctrina que sospecha que la verdad o no se alcanza en vida o es difícil de lograr. Recuerden lo que había sucedido a finales de la Edad Media, siglo X al siglo XII, siglo XIII. Había aparecido el nominalismo,
Primero, en manos de algunos sacerdotes dominicos, Guillermo de Ockham, el padre Nicolás de Uritucuria, que se sacó una serie de sanciones conciliares, declarándose furibundamente todas sus doctrinas heréticas y ateas. Pero el escepticismo es un cambio más radical, es una ruptura más radical. El escepticismo es muy difícil saber algo o nada se puede saber con certeza. Y aparecen tres formas de escepticismo. La primera es muy modesta, se llama fideísmo. O sea, la actitud del que tiene fe al extremo y cree que con la fe se puede explicar lo más esencial de la vida. Lo otro no es necesario, lo otro sobra. Lo otro definitivamente no tiene nada que ver con nosotros. Lo otro sobra. Lo otro es ambiguo. Lo más importante está en el terreno de la fe. Los ejemplos más clásicos son Montaigne, Miguel de Montaigne y Blaise Pascal. Para Miguel de Montaigne, la pregunta es si la razón puede descubrir las cosas. No, la razón puede ensayar una explicación de las cosas. El hombre por sí mismo es un ser miserable, radicalmente miserable. Todo el universo le grita que él es miserable. Eso lo pueden ustedes leer en forma de ensayo, porque él no se atreve a hablar de sabiduría final, ni de verdad final, todo se ensaya. Y tiene un libro inmenso, son 3 libros realmente pegados en uno solo, hoy día, que se llaman Los ensayos de Miguel Montaigne. Pues bien, en el tomo segundo aparece la apología de Raimundo Sabunde. Apología de Raimundo Sabunde, donde se menciona que el hombre es insignificante. Es la clara manifestación de un escepticismo fideísta. El hombre por sí mismo es insignificante, es una miseria. Pero con Dios, cualquier cosa que sea Dios, se identifica mucho con el Dios cristiano, con el Dios representado en Jesús, en la salvación íntegra, sin mezcla política, que ofrece el cristianismo inicial de los primeros tiempos y al que invita a practicar. Sin Dios, el hombre es esa miseria que asimismo se sabe o se presiente. Por eso, ¿de qué me valgo? Me valgo nada más de la fe. Y a partir de ahí hablo de mis costumbres, de mis libros, de mis ambiciones como ser humano, de las ambiciones de otros, de las vanidades, de lo realmente que hace y conduce a la felicidad del ser humano. Miguel de Montaigne, un conde. Eso es muy importante porque recuerden que los movimientos de ruptura se van originando en pensadores, en personas, en grupos sociales acomodados con dinero y que posteriormente van influenciando a grupos colectivos más pobres, de condiciones sociales más lamentables. Blas Pascal es un genio, es un niño matemático, desde muy corta edad, es un genio constructor de una calculadora que ayudaba a su padre a administrar su economía como mercader y como asesor de comerciantes y de personas de Estado. Blas Pascal es una persona, además de esto, inquieta humanamente. ¿Qué es el hombre? En resumidas cuentas, lean mucho a Montaigne y también a San Agustín y también la Biblia
en la edición Vulgata, o sea, en latín, autorizado por la Iglesia Católica, la única que había, la Vulgata, la lee, prácticamente se la aprende de memoria, y para sus reflexiones personales, morales, para aquello que podría convertirse en futuros libros de él, escribe sus pensamientos conforme se van apareciendo en su mente en forma de recortes de papel, de pensamientos. Cuando muere, pues se encuentran debajo de su cama un gran cajón y unas botellitas donde metía los pensamientos. Y sus amigos se deciden a publicarlo. Las ideas que están detrás son ideas fideístas. La idea de un Jesús personal, humano, con una iglesia humana y no política, es fideísta. La presencia de los milagros y cómo los milagros son posibles, aunque la razón los dude, son fideístas. La explicación de la miseria del hombre sin Dios es fideísta. Se razona, pero se salta, como salta Kierkegaard en el siglo XIX, a afirmar la existencia de Dios, porque sin Dios la vida no tiene sentido. El hombre es lo más miserable, lo más instintivo, bestial que alguien se puede imaginar. Y la historia lo prueba. Pero el hombre también tiene dentro de sí mismo la posibilidad de transformarse y de crear una sociedad, una colectividad mucho más natural, mucho menos egoísta, mucho más científica. Por eso el hombre es el ser más miserable de todos. Y es como una caña mecida por el viento. Va de aquí para allá. Del bien al mal, del mal al bien. Ese es el hombre. El hombre tiene pasiones que nacen del corazón, que nacen de su interior. Pero también tiene la capacidad de razonar y de detener sus pasiones, de detener el impulso del viento, porque el viento es detenible, aunque la caña sea muy frágil. Y por eso puede darse la virtud, y por eso puede darse la vida moral, y por eso se puede entender la condición del vicioso. El vicioso vive divirtiéndose. Él mismo se divirtió, dice, pero llega el momento en que el vicioso se debe dar cuenta de lo inútil de una vida de deseo. El corazón tiene sus razones que la razón no comprende, pero tiene sus razones. El amor es un ejemplo. La búsqueda de la belleza, el encantamiento por algo bello o por alguien bello a quien se considera bello, tiene su nacimiento en el corazón. La búsqueda de un infinito, de una verdad última, nace entre la conjunción de la razón y el deseo de la voluntad del corazón por encontrar una explicación. La razón no tiene la explicación de todo. Hay una especie de fideísmo, pero detrás hay una especie precisamente de escepticismo, porque la razón no es suficiente para vivir. Se necesita brincar a la fe, darse la oportunidad de experimentar la fe. El segundo elemento dentro de este escepticismo, históricamente hablando, lo produce el movimiento cartesiano, con René Descartes a la cabeza. Descartes plantea el principio de encontrar metódicamente la verdad. Para eso hay que proceder dudando, una forma escéptica heredada del pirronismo y también de San Agustín, o sea, de la antigüedad, y dudar sistemáticamente. Si dudamos sistemáticamente de las cosas,
lo hacemos no por porfía, por estar dudando y dudando y decirnos que somos muy científicos porque dudamos de todo. No, 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 no. Ese no es el truco cartesiano. Ese no es el método cartesiano. Pascal diría, ese es el método de los viciosos. Hay que dudar sistemáticamente para ir descartando las tradiciones, las enseñanzas de los libros, los entuertos que se han repetido una y otra vez históricamente a lo largo de los siglos y que han ocultado la verdad. Descartes lee y conoce el pensamiento de un contemporáneo suyo que se llama Galileo Galilei y Miguel Servet. Y le da mucho miedo, porque ya los cristianos que han aparecido en ese momento, llamados calvinistas, se han separado de la Iglesia Católica, han imitado a Lutero. Juan Calvino ha estudiado en la Universidad de París junto a San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y se ha ido en parte refugiado, en parte para vivir tranquilo, desarrollando su fe y sus escritos en Suiza. Y Descartes sabe que su amigo médico castellano, Miguel Servet, ha sido achicharrado por haber estudiado la circulación de la sangre. Entonces hay que dudar, desconfiar de los religiosos. Hay que desconfiar de las enseñanzas. Y hay que analizar las cosas y creer como punto de partida todo lo que es claro y distinto. Claro, lo que se puede distinguir. Lo que se puede conocer con rotunda evidencia. Distinto, lo que se puede diferenciar de otras cosas. Pero sin llegar a exponerse a vivir en la duda, sino con distinción, con evidencia, con verdadera claridad. Y si dudo de todas las cosas, al final de lo que no puedo dudar estrictamente es de que por más que dude, el punto de partida siempre es el mismo. Estoy pensando. Aunque cierre los ojos, aunque esté soñando, aunque esté despierto y me dé cuenta de que estoy despierto y que estoy tratando de desconfiar de muchas cosas, la actividad de duda descansa en el pensamiento. Así que la primera verdad clara, distinta y evidente es estoy pensando. Y esto me lleva a cerrar bien la verdad. Y si estoy pensando, existo. Y he descubierto entonces el primer criterio de verdad. El segundo criterio de verdad es tengo un conjunto de ideas y siguiendo la tradición de la época, y si tengo esas ideas es que tengo mente y esa mente tiene que estar en mi alma, en aquello que anima mi realidad corporal y esa mente descubre verdades, descubre ideas y hay que probar si esas ideas son claras y distintas hasta que lleguen a ser evidentes. En este caso, como son ideas, a partir del uso de la razón. Por ejemplo, he descubierto la idea de triángulo, de números. Esas ideas existen en mí sin mucha contradicción. Pero dentro de las ideas hay ideas jerárquicas. Hay unas ideas más importantes que otras. Está la idea de Dios. ¿Qué es más importante, una idea de Dios o una idea del triángulo y de sus ángulos? Que siempre son iguales. ¿Qué es más importante? Y Descartes, educado por jesuitas, o sea, era de una clase noble, volvemos a lo mismo, era un noble, tenía acceso a la educación más prestigiosa,
Descartes postula la existencia de Dios. Hay una idea. Esa idea de Dios es perfectísima. El ser humano no se la pudo poner en su propia cabeza. Pero Descartes no generaliza sobre el ser humano. Descartes dice, yo, René Descartes, tengo en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, el concepto, la idea de Dios. ¿Quién me la puso? Como es perfectísimo, como ese ser es verdadero, como ese ser es bondadoso, me lo tuvo que poner él. La criatura, el ser creado, no puede ser la causa de la idea del creador. También el creador ha dejado como un rastro, como una huella de cera, en él, en la criatura, la idea de que ha sido creado y de que tiene un creador. Y con la idea de Dios, René Descartes, esta segunda verdad, la lleva a otro plano. Y ese Dios es un Dios que hizo la naturaleza. Es creador de todo. Entonces ahora ya no puedo dudar del mundo exterior. El mundo exterior, el mundo natural, el mundo físico, el mundo que me rodea, que nos rodea a todos, incluido a los seres humanos, esos seres humanos que me rodean a mí, y a esos animalitos como perritos, etcétera. Y ese mundo existe, porque Dios facilita su existencia, porque Dios es el creador de esos seres. Entonces llegamos a la tercera verdad. El método de la duda me lleva a una realidad. Ahora le toca a esa realidad que se llama física, inicialmente, que se llama medicina, posteriormente, que se llama matemática, explicar cómo se da esa realidad. Ya sé que existe. Ahora el problema es cómo actúa, qué procesos y transformaciones contiene esa realidad. Hasta ahí llegó la duda cartesiana. Y por eso tuvo tantos seguidores. Esos seguidores que empezaron en el siglo XVI, XVII y que prácticamente llegaron hasta el siglo XIX, con Croissant, por ejemplo. Incluso con, de alguna forma, influenciando a Henri Bergson y a, y a Husserl, el mundo Husserl. Hasta ahí llegó la influencia cartesiana. Un tercer elemento en este escepticismo, una nueva ruptura, la marca la presencia de un inglés que trató de ser docente en filosofía y que él mismo nos habla en su biografía y en sus cartas, en su autobiografía y en sus cartas, de las penalidades que él sufría por saberse un ser consciente, como el señor Descartes describía que los seres conscientes viven pensando continuamente, inquietos por algo. Y él decía, la filosofía es una manera de distraerme. Y ocupaba su tiempo libre haciendo filosofía, porque le daba mucho miedo la otra forma en que él aprovechaba su tiempo libre, que era la misma forma en que sus contemporáneos ingleses y franceses solían aprovechar el tiempo libre, jugando cartas, apostando. Se pierde menos siendo filósofo y se sale mucho más rápido de las angustias que apostando en los salones de la gente noble, porque ahí no solo se pierde el dinero, a veces se pierde la paz espiritual, se llena uno de temores y terminan algunos suicidándose. Por eso escribía filosofía David Hume. Pero David Hume también era un comerciante y dentro de su filosofía trató de explicar la naturaleza del ser humano, el entendimiento del ser humano y por qué los seres humanos tienen la afición, el gusto, la debilidad por todo lo que parece religioso.
Entonces es una seguidilla de temas. Y él los investiga precisamente en libritos que él denomina investigaciones. Investigación sobre el entendimiento humano. Investigación sobre la conducta moral. Sobre la moral humana. Investigaciones. Investigación sobre la religión. David Hume entonces plantea que los seres humanos tenemos una debilidad extraña, muy natural. Para empezar, la búsqueda de la verdad y de la certeza. Es extraño, ¿no? Los seres humanos, tan frágiles como son, como decía Renacimiento, como decían los precedentes italianos, siempre está tratando de ligar la memoria, lo que conoce, lo que ha conocido, con lo que está ocurriendo, siempre. En algunas ocasiones usa la memoria, las ideas, lo que está bien comprobado, lo que parece estar sólidamente comprobado. Y por otra parte, realiza las atrocidades más extrañas cuando se representa como ideas, o sea, como algo sólido, lo que realmente es una fantasía. Y agrega que muchas veces a estas ideas liga a la fe, a la realidad de las cosas, a la cuestión de la verdad, liga a la presencia de creer sin mayor criterio algunas cosas que no tienen justificación. Por ejemplo, mañana saldrá el sol. Y la gente cree que mañana saldrá el sol. Porque está acostumbrada, tiene la idea, la fantasía de que así será siempre, porque así ha sido siempre. La gente está acostumbrada a atar una idea con otra, y a eso llama causa y efecto, causalidad. Están acostumbrados a eso. 2 por 2 igual 4. Hay una certeza matemática. Y creen que las certezas matemáticas son iguales a la certeza que tiene la ocurrencia de sus ideas fantásticas. Por eso el principio de causalidad, la cuestión del principio de causalidad, es uno de los temas de división. No significa que A produce B. Significa que A, de alguna forma, se relaciona con B. Pero ¿qué sucede si entre A y B hay factores que no se pueden constatar con toda certeza y que ahí están implícitos entre A y B? Nada realmente es posible de ser enunciado en una realidad causal. Estamos hablando de causalidad. No estamos hablando de que las cosas físicas no sean lo que son. Estamos hablando de causalidad. O sea, de un principio metafísico heredado de la escolástica, o sea, de la filosofía oficial cristiana, quiero decir entre paréntesis, católica, donde se hablaba de que era posible retrotraerse. Si algo existe es porque tuvo un creador, ese creador existe porque a su vez tuvo otro creador, todas las causas, todas las cosas tienen una causa, por tanto tiene que existir la causa inicial, Dios. Pero en el principio, cuestionando el principio de causalidad, en el fondo lo que se está cuestionando, rebote, es que no se puede demostrar ni creer en afirmaciones metafísicas, por ejemplo, la existencia de Dios. Esto nos lleva a un escepticismo
parcial, naturalista, parcial. Yo tengo realidades, pero esas realidades se pueden explicar por creencias, por fantasías o por ideas que cuesta mucho demostrar para que se conviertan ya no en creencias, sino en conocimientos. Entonces, ahí es donde viene el problema para la religión también, para Dios. Los milagros existen solo para las mentes supersticiosas, solo para los pueblos primitivos, solo para defenderse del miedo, del temor que inspira la naturaleza. Los milagros no se sabe por ciencia explicar. La fantasía de la gente les da la explicación, no la ciencia. Para la ciencia, el milagro se da por una serie de factores inexplicables, porque hay causas entre A y B que hay que determinar. Hay factores que hay que determinar. Entonces las creencias religiosas están dentro de las fantasías populares. Ayudan a algunas personas a vivir, pero no construyen un conocimiento verdaderamente cierto. No son verdades de certezas. El tercer aspecto de ruptura que se presenta entre el Renacimiento, en el Renacimiento hasta el siglo XVIII, es la aparición, el nacimiento de la ciencia. La ciencia es el estudio detenido de la naturaleza, tratando de explicar por qué un fenómeno se da, o sea, por qué un fenómeno se constituye. Vean que esto supone el principio de causalidad, ¿no? Y supone la afirmación de un método. Hay una serie de individuos educados, otra vez, personas bien acomodadas, que empiezan a cuestionarse cómo se escriben los acontecimientos de la naturaleza, cómo actúa la naturaleza. Algunos de ellos, curiosamente, son sacerdotes, o sea, personas también acomodadas, que se dedican a la investigación de la naturaleza. Curiosamente, el Santo Oficio, la Inquisición, se mete con todos los que quieran explicar cómo actúa la naturaleza. Se metió con Giordano Bruno, se metió con Galileo Galilei y se mete con las gentes disidentes que no quieren seguir practicando la vida cristiana católica y que se identifican con otros grupos que están apareciendo por ahí y persiguen estos cristianos a los judíos, a los musulmanes desde la Edad Media, pero otra vez lo vuelven a hacer en el Renacimiento y sobre todo ahora están persiguiendo a esos nuevos cristianos que aparecen ahí y atacan también a los científicos y a algunos políticos, algunos escritores políticos y empiezan a censurar las obras. Entonces, ser científico necesariamente equivalía a vivir escondido, a vivir calladito, como Copérnico, escribiendo calladito, y sus amigos, una vez que Copérnico muere, publican ese mismo año el libro donde Copérnico afirma que el Sol está en el centro de nuestro sistema y que alrededor del Sol giran 6 planetas. Copérnico lo escribe a escondidas. Se enamora del cielo. Estudia el cielo todas las noches con sus ojitos, a veces con un telescopio, pero él empezó con sus ojitos viendo el cielo y tratando de explicar matemáticamente el universo.
Y Copérnico era un canónigo, era un sacerdote, y sabía lo que le podía pasar si hablaba en voz alta. Giordano Bruno también era un sacerdote y trató de explicarse la infinitud del universo. Pero era un hombre, un joven muy activo, muy inquieto, y todos los saberes de la época los trataba de absorber. Por eso es un hombre renacentista, porque como un humanista trata de saber todos los pensamientos, conocimientos de su época y los quiere probar. Entonces hace unas combinaciones verdaderamente peculiares. Como es un religioso, pone la fe y pone las explicaciones teológicas y cuestiona las explicaciones teológicas y agarra la alquimia, una especie de deseo social, colectivo, de tratar de encontrar elementos fundamentales, materias fundamentales, algunas para producir la buena salud para siempre, la inmortalidad, la eterna juventud, el oro, los metales preciosos, la salud permanente, la inteligencia, la búsqueda de la felicidad, el encuentro de una partícula para llegar a la felicidad, la magia, combina la magia, la astrología, y entonces hace unos enlaces de distintos conocimientos que es muy llamativo. Y se pregunta Giordano Bruno si los mundos son posibles, si la existencia de varios mundos es posible. Y él dice, sí, sí es posible. Claro, eso lleva un problema. Como es cristiano, como es sacerdote dominico, el problema es la salvación, la revelación. Y Dios se reveló a los hombres en la tierra de una vez para siempre a toda la humanidad, o tuvo que ir de cosmos en cosmos, de planeta en planeta, de estrella en estrella, para salvar a los potenciales habitantes de cada una de esas estrellas. Pudo hacerlo. De hecho, es lo más lógico. Además, el Dios no tiene ningún problema en ir viajando e ir programando sus visitas. Es el salvador de la creación, no de la humanidad, de la creación. Quiere decir que la creación incluso estaría padeciendo, como dice San Pablo, labor de parto hasta que se anuncie y se complete la figura de la salvación en Jesucristo. Y claro, como es muy osado, creyó que si esto lo escuchaban las autoridades religiosas, se iban a convencer por sus argumentos. Lo escucharon las autoridades religiosas y lo persiguieron y se tuvo que refugiar y esconder. Finalmente lo apresaron. Cantaron dónde estaba. Un hermano de su orden, un sacerdote, cantó dónde estaba. Lo apresaron, lo llevaron a la cárcel, le hicieron una serie de juicios y al final lo quemaron vivo. Giordano Bruno. Los científicos pagaban el precio. La ruptura con su sociedad, el planteamiento de sus ideas era la ruptura y pagaban el precio. Así se iba descomponiendo, así iba en decadencia las costumbres y las religiones, en decadencia. Se perseguía y se quemaba a la gente. Aparecía una idea de ciencia y se quemaba al autor de esa idea. Galileo Galilei es italiano, es de familia judía conversa. Galileo no inventa el telescopio, pero sí perfeccionó su humilde telescopio al borde de poder descubrir cómo estaba constituido el Sol. El Sol tiene manchas y el Sol expele una energía incandescente que poco a poco, además, iba dejando ciego al observador, a Galileo. Y Galileo se plantea, cuando un cuerpo cae, cuando algo cae, ¿por qué cae? En la física
Galileo explicaba física, era profesor de física, no era sacerdote, tenía una hija. Cuando un cuerpo cae, ¿por qué cae, muchachos? Y todo repetía en el manual escolástico, que repetía a su vez Aristóteles, porque las cosas tienen peso, maestro. Entonces quiere decir que una tuca de madera, pedacito de tuca de madera, un lápiz de madera, en ese momento no existían, los van a inventar los reformados, un zapato, todo cae por su peso. Galileo hace unas investigaciones y descubre que las cosas en un vacío específico caen exactamente iguales. El señor Aristóteles se equivoca. Y se equivocan rotundamente los que repiten a Aristóteles. El conocimiento no se repite, se experimenta. Y además de eso, afirma una cosa que parece extraña. Hay otra idea que anda dándole vueltas y que él la escribe. Hay un sistema mínimo y un sistema máximo. El sistema máximo es el universo, el sistema mínimo somos nosotros. Hay un movimiento y ese movimiento, tiene razón Copérnico, se expresa de la Tierra en su propio eje y de la Tierra alrededor del Sol. Y el hombre es solo un espectador. Tiene razón Copérnico. El descubrimiento de Copérnico es cierto. Le faltó precisar algunas cosas matemáticamente, pero es cierto. La Tierra se mueve. No nos damos cuenta porque es un movimiento imperceptible. Y la Tierra no es el centro del universo. Es solo un punto en una vastedad enorme que se llama universo. Incluso Galileo llega un poco más. Y este universo es inabarcable por la mente humana. Y la fe cristiana no tiene, o bíblica, no tiene por qué meterse a explicar una cosa que a la fe cristiana, la Biblia, no le competía porque no era su tema. A la fe le compete la salvación del hombre. La Biblia está para hablar de la salvación del hombre, no para hacer ciencia y física. Y esto lo leen los jefes de la Inquisición en Italia, le consultan a los inquisidores jefes, que eran sus jefes en España, y Galileo es acusado de intento de herejía y de ateísmo, y es invitado a retractarse. Después de varias sesiones intensas, acaloradas, extenuantes, torturantes a nivel psicológico, Galileo dice que se va a retractar y lo dejan marchar, porque es un noble ciudadano de la Italia en formación, de la nación-estado que se va a llamar Italia, que pretende ser Italia. Lo dejan marchar, pero Galileo sigue escribiendo a escondidas sus ideas y le da clases particulares a sus estudiantes pro-científicos, pro-físicos, para que ellos a su vez hagan escritos clandestinos y los saquen de Italia, los lleven a Holanda, a Alemania, a Francia y sobre todo a Inglaterra. Todo un servicio, si se quieren, de difusión del conocimiento a nivel de escondrijo, de ocultamiento. Francis Bacon, les decía, era un canciller inglés. Lo vimos cuando hablamos de la dignidad política, de la política civil, de las leyes, de la necesidad de una utopía. Francis Bacon también era un epistemólogo. Y algunos dicen que era un literato,
y que ayudó a Shakespeare a escribir algunas cosas. Lo cierto es que entre Shakespeare y Francis Bacon había mucha bronca, mucho pleito, mucha rivalidad. Y que Francis Bacon era una persona un poquito incómoda, ¿eh? Muy, muy incómoda. Había dos formas de acabar con un problema para Francis Bacon. Uno, mandando a la cárcel a sus enemigos o asustándolos vitalmente, amenazándolos de muerte. Y de otra forma era destruyéndolo en sus ideas. Humberto Eco habla de que Francis Bacon es una persona traicionera, es un cerdo oculto, dice Humberto Eco en El péndulo de Foucault. Francis Bacon es un cerdo oculto, una persona despiadada, pero que es despiadada porque tiene propósitos, ideas que va programando para tratar de lograr algo. Francis Bacon es metódico, porque el metódico actúa en la vida colectiva, porque el metódico propone una ciencia que se tiene que desarrollar. Francis Bacon ha descubierto que el conocimiento está relacionado con el poder político. Si usted sabe algo, ya en toda la posición de acomodo social, si usted sabe algo y ese algo no lo saben otros, y ojalá no lo sepan otros, usted se constituye en un asesor político, en un líder político. Moralmente hablando, entonces, Francis Bacon es un manipulador. No tiene escrúpulos para manipular a nadie. Y sigue el rollo metodológico. Francis Bacon entiende que no se puede afirmar la necesidad de las creencias y justificarlas a la vez. Uno entiende que la gente inculta cree cosas, es supersticiosa, cree cosas, se imagina cosas, vive de fantasías. Ya que aquí coinciden Francis Bacon y David Hume. Pero no se puede aceptar que un pueblo que quiera mandar y que sus gobernantes y sus científicos vivan pensando en las fantasías populares. Aquí hay una diferencia: pueblo, hombres cultos y hombres de mando. Aquí hay una diferencia social marcada. Francis Bacon entonces propone metodológicamente que hay que deshacerse de lo que él llama los ídolos. Vean la expresión, que es teológica, que es bíblica. Detrás de Francis Bacon está el conocimiento bíblico. Tal vez no muy erudito, pero sí está la idea de que hay que deshacerse de los ídolos y buscar lo que salva. Nada más que en este caso lo que salva no es una idea de Dios, sino lo que salva es la ciencia. Y a partir de la ciencia, una vida moral verdaderamente coherente. Hay que deshacerse de los ídolos de la tribu, dice Bacon. O sea, de esa tendencia del género humano a interpretar humanamente la naturaleza y a encontrar en la naturaleza una finalidad específica. Hay que deshacerse de esos ídolos donde los seres humanos quieren vivir interpretando qué es la naturaleza. Tronó, el dios Thor está enojado, hay que desenfadarlo. Llovió, uy, nos vamos a enfermar todos. Deshacerse de los ídolos de la tribu. Vea el aspecto humillante a la tribu, los rivales, los tribales. Hay que deshacerse de los ídolos de la caverna, es decir, de los ídolos que viven en una cueva, de esos seres humanos, de esa conducta de los seres humanos, de esa tendencia de los seres humanos a vivir fijándose en la mirilla de la puerta, en el agujero que está en la pared,
en esa educación cajonera que nos dice cómo ver las cosas. Hay que deshacerse del criterio que nos dice, las cosas son de esta manera, siempre han sido así. Hay que deshacerse de eso. Vean la ruptura con el criterio social, con lo admitido en sociedad. Hay que deshacerse de los ídolos de las plazas, o sea, de las calles, de la convivencia ocasional donde la gente se encuentra. O sea, de creer que las cosas son lo que las palabras nos dicen que las cosas son. Es una persona buena. Entonces yo creo la personalidad de buena persona. Ay, sí, es como la definición. No, 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 no. Las cosas no son de trato corriente. No, 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 no. Hay que valorar nuestros pensamientos. ¿Cómo se originan nuestros pensamientos? ¿A dónde se dirigen? El pensamiento de Dios, por ejemplo. ¿A dónde se dirige el pensamiento de Dios? El pensamiento de pecado. ¿A dónde se dirige? ¿Quién lo fundó? Todos los hombres, dice Bacon, son justos e injustos a la vez. No hay posibilidad de una conversión. Cuando la naturaleza pide un grito, la naturaleza exige ese grito. Y la acción humana es para imponer ese grito. Déjense de cuentos, de buena voluntad, de buenas personas, de buena religión. Lo que impele es un grito. Las buenas palabras, las palabras que se identifican con las cosas, son equivocaciones culturales. Hay que deshacerse de los ídolos del teatro, es decir, de las sugestiones, de las creencias de que las cosas son lo que yo me imagino. Hay que deshacerse de eso, de esas sugestiones que se dejan decir los agoreros, los astrólogos, los religiosos, las viejecitas de religión que tanto le disgustaban a Francis Bacon. Esas viejecitas que se viven diciendo que Dios lo bendiga, muchacho, que Dios le repare más. Hay que deshacerse de eso. Francis Bacon es un ser muy diametral. La ciencia da poder, el conocimiento da poder. Lo importante es tener el conocimiento. Y es una ruptura moral. ¿Con qué es una ruptura moral? Con las bases religiosas. Con las bases religiosas. Y dentro de las bases religiosas hay un rompimiento a su vez. O sea, hay gente que está rompiendo, científicos que están rompiendo con la religión. Hay comerciantes que están rompiendo con la religión. Cambian las ideas de Dios, las relaciones con Dios, las relaciones sociales que se fundaban antes en Dios, entre comillas, cambian. Pero dentro del seno religioso, de la vida de los religiosos cristianos, también están cambiando las circunstancias. Y aparece el movimiento de reforma en Roma. La reforma se da, se plantea. No podemos seguir creyendo que el Papa es la única autoridad. No podemos seguir creyendo que tenemos que necesitar una preparación teológica para interpretar el texto bíblico y que esa interpretación teológica es infalible en manos del cristianismo y del magisterio de la iglesia y que no tenemos capacidad los seres humanos, que se evoca el humanismo, de interpretar por nosotros mismos un texto. Y aparecen con estas tesis Lutero y Calvino. Y las personas se salvan dentro del terreno de la fe, fideístamente hablando. Otra vez volvemos a la expresión del escepticismo fideísta propio del Renacimiento. Las personas se salvan por fe y por justificar su fe con integridad, negando darse rienda suelta a sus pasiones, a sus impulsos, para sujetar su libertad a la voluntad de Dios, para transformarse en vida en un nuevo Cristo. Está rompiendo con la Iglesia Católica. La está acusando de manipular los textos. Le está acusando del abuso de la autoridad. Le está acusando de vender indulgencias y de hacer creer, idea, supersticería, de que aquel que da diezmos se salva y de que aquel
que hace oraciones y da por una oración, por una misa, un dinero, recibe indulgencia, perdón de sus pecados. El que perdona es Cristo, un representante de dudosa categoría moral y de cuestionable inteligencia académica, porque repite teorías y teorías anticuadas y nunca probadas. Lo que salva es Cristo, no es su representante, no es iglesia. Y se produce la ruptura. Lutero, fraile agustino, educado en Roma, viviente en Roma, se pelea con el Papa de turno. Y el Papa de turno le dice, mejor retírese de aquí, váyase a su lugar de origen, váyase a Alemania, es el lugar helado y selvático, es allá. Y allá lo reciben. Lo reciben sus conciudadanos, que se admiran de que este señor, que era un agustino, un sacerdote, siga vestido con sotana, piense alegremente, prácticamente crea que sigue siendo católico, cristiano, defiende en Worms sus tesis de una forma magistral, pero también muy temperamental. Señores, yo les hablo en nombre de Dios, no en nombre del Papa, porque yo no creo en los papas. De una forma muy temperamental, que todos sus consejeros casi le aseguran que se esconda para toda su vida. Y por supuesto las relaciones entre Roma, en ese momento se llamaba Roma el Vaticano, entre Roma y Lutero se enfrían, se congelan. Y los ciudadanos conciudadanos de Lutero se identifican con él y lo siguen. Y las tesis de Lutero se van escribiendo, se van desarrollando en libros inmensos. Imagínense que tan inmensos que las obras completas no están escritas. Y en alemán son 43 tomos y todavía no están escritas. Hay muchos textos que el mismo Lutero fue destruyendo. Y Lutero fue adquiriendo seguidores. Les decía Juan Calvino, perseguidor de algunos científicos, como Miguel Servet, y que se fue a vivir a Suiza por razones estratégicas para que en Francia la Inquisición católica, jesuitas y dominicos, no lo terminaran matando. Él mismo había sido sacerdote, compañero de estudios durante 6 años con Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, el enemigo de la reforma católica, de la reforma protestante, el que se constituyó en líder contra los protestantes. Juan Calvino se va a vivir a Suiza y desarrolla una doctrina también de ruptura religiosa, con dos énfasis. Tiene razón Lutero. La justificación se da por la fe, por el ejercicio voluntario de la fe, por afirmar yo creo en Dios, no por seguir una iglesia. En la ruptura social. Pero además de eso, Juan Calvino es precedente del capitalismo. Quiere decir que todo este movimiento de renacimiento va a originar de muchas formas el capitalismo. Pero Juan Calvino es el representante más claro de que hay algo que está amenazándose en medio. No solo es un buen representante Francis Bacon, con el poder respaldado por la ciencia, o el poder comprando a la ciencia, o sea, la ausencia de la ética en el científico, el ejercicio de la manipulación, sin mayor consentimiento, sin mayor contemplación moral. Juan Calvino destaca que hay una manera de comprobar la religiosidad y la fe de una persona, y es la teoría de la predestinación bíblica. Estaban predestinados y a esos mismos salvó. Y los salvó porque tenían mucha fe. Pero Él los destinó a estar predestinados. Y esa predestinación, ese hecho de que antes de nacer, ya en la concepción, Dios determinó quién se salva y quién no se salva, está acompañada de signos. Y el signo más evidente es la adquisición de dinero, el ahorramiento del dinero, la prosperidad económica. Todos aquellos que hablan de prosperidad material, prosperidad espiritual, de alguna forma reproducen esta idea de Calvino. Pero esta idea fue de ruptura también, de ruptura en muchos aspectos,
Ruptura con la iglesia cristiana, con la iglesia católica oficial, y fue de ruptura también porque el cristianismo pregonaba la pobreza, el cristianismo tradicional pregonaba la pobreza, la bendición de los pobres, y aquí se invirtió. El calvinismo pregona una bendición económica material. Si usted es un observante fiel a rajatabla de las normas bíblicas, de las normas bíblicas, un observante fiel a rajatabla de los preceptos religiosos, y por eso aparece lo que se llama la moral calvinista, una moral de hierro, una moral que cree que el último que salva efectivamente es Dios. Y el último que dice la última palabra sobre la condenación es Dios. Por más bueno que alguien haya aparecido ante sus propios ojos o ante los ojos de los demás, el último que tiene la palabra es Dios. Perfectamente Dios salva al que le da la gana. Por ejemplo, a Judas. Perfectamente. Judas Iscariote. Perfectamente. Aunque los textos bíblicos hacen creer que Judas Iscariote se condenó por entregar a Jesús. Pero solo Dios es soberano. Solo Dios es rey, libre y soberano. Y solo a él le compete decir la última palabra en las cosas. Es furibundo, porque dentro de Calvino está la formación de un Estado religioso teocrático, formidablemente radical, fulminante en todos sus aspectos morales, condenatorio porque lo hace en nombre de Dios. Ese es un cambio de ruptura que va a originar un comportamiento decadente en el avance del siglo XVIII. El cuarto aspecto es un aspecto cognitivo. Se produce un dualismo. En los pensadores de esta época se produce una tendencia a la dualidad. Y los representantes más fuertes son Descartes y Thomas Hobbes. O sea, un francés y un inglés. Descartes planteaba que el ser humano tenía cuerpo, res extensa, o sea, algo que se puede medir en tiempo y espacio, algo físico, pero también tiene una res, una sustancia pensante, que no se puede medir experimentalmente, que no se puede cuantificar, que no se puede ubicar en tiempo y espacio, excepto diciendo que en el cuerpo humano tiene que haber un alma humana, un espíritu humano, una mente humana, y que esa mente, ese espíritu, esa alma actúan formando pensamientos. Esa es la dualidad. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se relaciona? Es toda la elucubración de las meditaciones metafísicas cartesianas. Pero eso crea una tensión, porque en la Edad Media el problema de cómo se relaciona el cuerpo y el alma había sido resuelto de muchas maneras. Es una integridad tipo Platón. El cuerpo es cárcel del alma. Esa era la teoría medieval predominante. Hay que castigar al cuerpo para que el alma se purifique de sus pecados, de su tendencia al pecado. Hay que humillarlo, hay que evitar las vanidades del cuerpo, incluso los perfumes. No hay que lavarlo porque sería incitación al pecado. El pecado, por antonomasia, sería pecado sexual, pecado corporal. Eso sería la tradición. Y aquí aparece algo totalmente distinto. Tomás de Aquino decía que el cuerpo estaba informado por la presencia del alma. O sea, en cada parte del cuerpo, para que el cuerpo humano como tal sea una realidad, el alma informó, dotó de una capacidad de organización y de vida y de inteligencia a todo el individuo. Eso lleva a un chiste a los musulmanes en la Edad Media. Y cuando a uno le parten una uña, le cortan una uña, y cuando uno se corta el cabello, y cuando a uno le cambia la piel, y cuando a uno le cortan la pierna, un dedo,
que parte de mi alma se fue con eso. Ese era el chiste que hacían los musulmanes a esa teoría escolástica tomista. Descartes afirma que en ese envase que es el cuerpo, el alma no está como encerrada. No está encerrada en el cuerpo. El alma está localizada, ¿sí?, en una parte del cuerpo, en un pequeño órgano cerebral, que es la glándula pineal. Ahí está encerrada, protegida, en la parte superior de la cabeza, a la mitad del cuerpo, lo que significa en términos esotéricos, y Descartes se dedica a meterse a la esotería también, lo que significa en términos esotéricos que la verdad está en el centro del ser humano y que el alma está en el centro del cuerpo, protegida en una instancia corporal, para que no se contamine con los humores del cuerpo. Esta relación cuerpo-alma, cómo el cuerpo y el alma se relacionan, es un dualismo que somete a crisis la presencia de la fe. El cuerpo actúa sobre el alma. El cuerpo puede dañar al alma. El cuerpo es pecaminoso, es peor que el alma o mejor que el alma, o es indiferente el alma al cuerpo. Cristo murió por el cuerpo. Es una serie de afirmaciones hacia la fe, la que se pueden extender después de que Descartes ha enunciado esto. El problema es que este planteamiento cartesiano resucitó el dualismo platónico, destrozó estructura, el ilemorfismo religioso tomista de la escolástica, que era la doctrina oficial del catolicismo. Descartes puso otra vez en duda el ilemorfismo tomista. Thomas Hobbes también cree en un dualismo. El hombre tiene un cuerpo, es habitante de una ciudad, esa ciudad está organizada en un estado, el hombre necesita ser definido. El hombre es un ciudadano, por su cuerpo es un ciudadano físico. Entonces desarrolla un estudio físico del hombre. El hombre, ahora sí hay que valorarlo, razonarlo como un ente físico. Y la física nos ayuda y la medicina y la fisiología. Dejemos la metafísica. Vean el golpe. Dejemos la metafísica. Dejemos la religión. El hombre vive en un estado. Hay que vivir en un estado. Porque si no, se sería un salvaje. Entre otros salvajes, nos podrían atentar vitalmente. Nos podrían asesinar. El hombre es un lobo para el hombre. Hay que cuidar de ser asesinados. Y el que representa el poder del Estado es un monarca. Es el Papa, ¿eh? Es un monarca. Monarca al que todos rendimos obediencia. Y un monarca que tiene la disposición de hacer todas las leyes posibles. Incluso la disposición de cómo vivir la vida religiosa. Porque el monarca es el jefe de la religión. La vida religiosa cada quien la maneja, pero la debe manejar conforme a las leyes religiosas que dicta el monarca. Entonces la religión está en manos del Estado. El Estado permite que cada quien la practique, pero dentro de los márgenes del Estado. La iglesia es cada miembro de una religión, en este caso del Estado anglicano que fundó Enrique VIII, separándose de la iglesia católica, que en ese momento era la única oficial, igual que se separó Lutero y Calvino. Entonces, Hobbes es el descendiente de una ruptura de Enrique VIII,
es un anglicano. No quiere nada con los conocimientos católicos, con las tradiciones católicas. Su eje es la política y una visión mecánica del ser humano. El ser humano responde a estímulos, a respuestas, a condicionamientos y a temores. Si quiere usted ciudadanos obedientes, castíguelos. Entre más los castiga, más purifica su insolencia. Es la única purificación real. La de la insolencia, la de la insubordinación, la de la lealtad ciudadana. Castíguelos, amedréntelos y finalmente métalos en una mazmorra o liquídelos. Ese es Thomas Hobbes. Ese es el dualismo de Thomas Hobbes. El cuerpo como una organización de facultades fisiológicas. El Estado como una representación de la vida social, como una necesidad de la vida social. Y el alma y el espíritu son el reflejo de una condición fisiológica. El hombre es una suma de reflejos. El pensamiento, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo, lo que transmite el cuerpo, ese conjunto de sensaciones, no hablan del alma, hablan de una realidad que depende de reflejos materiales. Por eso también Thomas Hobbes responde a un materialismo funcional, a un mecanicismo funcional propio de un desarrollo científico avanzado, de un desarrollo industrial avanzado, de un deseo de gobernar a los ciudadanos, de un orden totalitario. El quinto y último aspecto que nos lleva al siglo XVIII es el monismo. El monismo es el opuesto del dualismo que hemos hablado. El monismo afirma la existencia de una sola realidad, a la cual otras realidades están sujetas. El monismo racionalista de Descartes afirmaba que todo al final tiene una relación con la razón. La razón está como dispuesta a enfrentarse y explicar las realidades del mundo. La razón lo explica todo. Por la razón llegamos al método. Por la razón descubrimos que somos una sustancia conjunta de cuerpo y de pensamiento. Por la razón descubrimos a Dios y por la razón desarrollamos la ciencia. El problema de esto, hasta dónde llega esta ruptura, es que es una ruptura de fundamento, la razón. Aparece el racionalismo. Ya no necesitamos la fe, razón. Y vean que se da en el mismo momento que se está dando el escepticismo fideísta. Y vean que dentro del escepticismo fideísta estaba la duda cartesiana. El mismo Descartes está proponiendo que la razón lo explica todo. Pasamos de la duda al ejercicio consecutivo metodológico de la razón que en la ciencia trata de explicarse todo el cosmos. Y este razonamiento, este racionalismo, va a llegar hasta nuestros días. En el siglo XIX, la educación francesa se oficializa como racionalismo francés, con una frase que ilumina hasta el día de hoy la educación francesa. La ignorancia es la madre de todas las equivocaciones y de todos los errores. Un francés no puede ser nunca un ignorante. Tiene que aprender a razonar. Y dentro del monismo también está la tendencia del naturalismo. Todo es naturaleza. El representante más clásico de esto es Benito Spinoza, Baruch Spinoza, un judío, amante de la naturaleza, que se radica su familia en Holanda, la Holanda renacentista, se radican ahí y él, amante de la naturaleza, judío, lee el texto bíblico,
y trata de explicar teológicamente los textos bíblicos y trata de hacer una explicación de la política de su época y de lo que es el arte de la política y trata de explicarse metodológicamente de una forma geométrica, matemática, una cosa lleva a la otra, como si fuera un libro de matemática elemental, colegial, escolástica, un teorema, al tipo Arquímedes, al tipo Euclides. Aquí tenemos el teorema, este es el escolio, esta es la definición, esta es la prueba. Esto es lo que hay que creer entonces porque está matemáticamente probado. Y así llega a dos conclusiones. Número uno, Dios es la sustancia única. Todo está en Dios, pero no todo es Dios. Todo está en Dios, pero no quiere decir que Dios es ese conjunto de elementos que está en el todo. Dios no es ese elemento que está en el todo. Dios es, es naturaleza. Y los elementos de la naturaleza están en Dios. Pero esos elementos participan de Dios sin ser la totalidad de Dios. Dios es una totalidad infinita. El hombre es un modo de Dios. La naturaleza es un modo en que se presenta a Dios. Es una figura para presentar a Dios. Pero el hombre, así como Dios, tiene atributos. Así las cosas de la naturaleza tienen atributos. Pero esos atributos, esos modos y esa naturaleza divina, todo eso se expresa matemáticamente. Por eso es un círculo cerrado. Y por eso la conducta humana es una conducta que tiene que ser geométrica, si quiere encontrar salvación. Tiene que ser una conducta que se separe del error, mismo, que busque la ciencia y una ciencia geométricamente probada y que relacione la presencia natural de Dios. Dios es la naturaleza es Dios. Naturaleza o Dios. Las dos cosas son lo mismo. Ese es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza se caracterizó por impresionar eh, con sus frases formidables de ruptura con la tradición judía, obviamente con la tradición cristiana. Fue condenado por el judaísmo de su época, su judaísmo local, lo declararon excomulgado y por tanto ser humano que después de la muerte no va a gozar de la salvación eterna, de la inmortalidad. No todos los judíos creen en la inmortalidad, pero estos judíos oficiales, ortodoxos, sí lo creían y declaran a Spinoza, número uno, que no va a gozar de la inmortalidad, de descansar en el seno de Abraham, y número dos, que durante toda su vida le va a ir de mal a peor. Va a estar maldito en nombre de Dios por haber planteado la creencia de un Dios que es naturaleza. Y esto va a entusiasmar mucho a los literatos, a los escritores alemanes románticos del siglo XIX. Se van a enamorar de ese Dios naturaleza. Y enamorados de ese Dios naturaleza también están Einstein y algunos físicos del siglo XX. Entonces vean cómo todo un proceso histórico fue de desenlace, de ruptura, y cómo el progresivo proceso histórico fue desencadenando, digamos, tres elementos de decadencia. Una fe que todo lo cuestionaba llegó a producir el cuestionamiento prácticamente escéptico de muchas cosas. Y con eso, el planteamiento también de hasta dónde es útil una moral. Y algunos de estos autores son representantes de faltar a la moral tradicional. Maquiavelo, Thomas Hobbes, Francis Bacon, por ejemplo. Segundo punto de partida, segunda conclusión, la separación, la ruptura dentro de la iglesia cristiana, en ese momento católica, que produce la reforma, produjo una contrarreforma en manos de los católicos españoles
con San Ignacio de Loyola y la fundación de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Se produjo a partir de esta ruptura una fe nueva que cuestionaba la iglesia oficial y que se pelearon entre sí, reformados con contrarreformados, se persiguieron y se mataron, incluso a veces de formas muy violentas y muy lamentables históricamente. Se odiaron a muerte, se proclamaron condenas y anatemas unos a otros. Y a la altura del año 2000, el Papa Juan Pablo II pide perdón públicamente por las condenas a que se sometió a Lutero y a los vejámenes que se le dijeron en público y por escrito. Hay una ruptura científica. Aparecen científicos con deseos de investigar la naturaleza, pero esa misma ciencia degenera en el desarrollo de una industria militar o de una ciencia que se vende a intereses políticos, intereses comerciales también. Finalmente, un problema de el dualismo y el monismo. Aparecen rupturas con los planteamientos antropológicos metafísicos tradicionales. Se dan planteamientos ahora nuevos, científicos, pero se termina creyendo que ni siquiera hay dualismo, no hay alma, por tanto nada más queda el cuerpo, o solo queda un monismo que en el peor de los casos, en el siglo XIX, producirá corrientes de pensamiento, de vida ética, que no tienen ninguna justificación filosófica, pero creen tenerla utilizando algunos textos de Baruch Spinoza y afirmando que es posible tener a gusto y paciencia de todos la moral que se quiera, porque de todas maneras no hay una responsabilidad colectiva y lo único que importa es la satisfacción hedonista, personal, sexual, sensual, que se pueda uno dar en su vida. Entonces llegamos a un radicalismo de un individualismo exacerbado. Pues bien, queridos amigos, este es el desarrollo, el desenlace, la ruptura y la descomposición que socialmente nos podría aclarar la aparición del ateísmo en el mundo contemporáneo. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención a esta charla. Espero haberles iluminado mucho y sobre todo que vean cómo un proceso histórico es un conjunto de elementos que progresivamente se van dando a su vez. Y cómo, como un rebote, las ideas religiosas están metidos en todo este proceso. Y a final de cuentas, el concepto de Dios se remite una vez más a que la creencia es una opción, una sensibilidad que se puede adquirir, que se puede mantener, que se puede sospechar, que se puede cuestionar y que también se puede superar o perder. Muchísimas gracias por su atención, de verdad. Espero, repito, haberles ayudado y que tengan excelente día. Muchísimas gracias.